Y ahora vamos a hablar de un decreto que seguramente traerá polémica y del que se va a hablar en los próximos días porque el gobierno desreguló las sociedades de gestión colaborativa, las sociedades que abarcan todo lo que tiene que ver con los derechos de autor y también protege los derechos de los autores, intérpretes, etcétera. Lo hizo a través del decreto 138/2025 que salió ayer, publicado en el Boletín Oficial, y el mismo Federico Sturzenegger compartió en un tuit algunas de las explicaciones de este decreto junto con esta foto creada con inteligencia artificial, en la que se ve a un grupo de músicos siguiendo a Onganía. Y este es uno de los argumentos de este decreto, porque en sus primeros párrafos este decreto explica que había que cambiar la ley que establecía cómo se tenían que administrar los derechos de autor, porque era una ley del siglo pasado, de la época de la dictadura, y que además no tenía en cuenta todos los avances tecnológicos que hubo desde ese momento hasta ahora. Ahora vamos a ver de qué trata este decreto que seguramente traerá que hablar en los próximos días. Bueno, este decreto, como te decía, abarca a todas las sociedades de gestión, que son las sociedades responsables de gestionar los derechos de autor, que incluyen a SADAIC, músicos, intérpretes y escritores, SAGAI, que abarca a los actores, ADI, intérpretes también, CAPIF, productores, DAC, realizadores de cine y Argentores, autores. Todas estas son las entidades que van a modificarse. Entre otras cosas, establece que los titulares de los derechos podrán asociarse a una o más sociedades de autor, es decir, que si vos sos músico ya no vas a tener que estar en SADAIC, sino que vas a poder estar en SADAIC o en otra que se cree próximamente, o incluso podrías gestionar tus derechos de autor en forma individual. Ya no vas a estar obligado a ir a una entidad, puedes usar la que vos quieras. También establece que el porcentaje de estas sociedades de gestión destinado a la administración, su porcentaje de presupuesto, no puede exceder el 30%. Vamos a la siguiente placa. Establece que no podrán intervenir si el representado elige ejercer sus derechos de forma individual, es decir, vos, intérprete o autor, no te van a poder obligar a estar con ninguna entidad. Si vos no querés, podés hacerlo por tu cuenta. Después también establece que las percepciones realizadas no cobradas por los representados no se las puede quedar la entidad, sino que tienen que ser distribuidas entre todo el resto de los representados de dicha entidad. Y también establece que el Ministerio de Justicia puede establecer mecanismos de mediación, definir los aranceles de estos cobros y solucionar posibles controversias que haya entre las partes, es decir, entre las entidades y los autores. También, no sé si tenemos otro punto, que las entidades que ya existen tienen 180 días para adecuarse a estas 180 días para adecuar sus estatutos existentes a esta nueva norma que rige a partir de ayer, que salió publicada en el Boletín Oficial. Por supuesto, las sociedades de gestión respondieron y realizaron diferentes comunicados de prensa y a través de sus redes sociales para referirse a estos temas. Argentores, por ejemplo, la entidad que agrupa a todos los autores, que es una entidad que ya tiene más de 100 años funcionando y que ha conseguido muchísimos derechos para los autores. Por ejemplo, Argentores fue la primera entidad de este tipo de gestión en Latinoamérica que consiguió acordar con Netflix y con otras plataformas que los autores puedan cobrar por las repeticiones de sus productos. Algo que es relativamente nuevo, que es incluso algo que se estaba discutiendo cuando veíamos el paro en Estados Unidos de autores el año pasado y que en otros muchísimos países no existe. Y eso fue gracias a que se agruparon todos y tenían esta sociedad. Por ejemplo, Argentores dice que no comprende cuál es el espíritu que anima este decreto desregulador, que no entiende el sentido real de la existencia de una sociedad de gestión y en lugar de ayudar a los actores, los deja librados a su suerte, dicen desde Argentores. SAGAI, que regula los derechos de los actores, las imágenes de los actores. Por ejemplo, fueron los que hace más de una década consiguieron que los actores pudieran cobrar por las repeticiones. ¿Se acuerdan que, recuerdo con Casados con Hijos, había mucha polémica que los actores decían, me veo todo el tiempo en pantalla pero no cobro un peso? Bueno, eso lo consiguió SAGAI, ese cobro por los derechos de imagen. Explicaron que el decreto intenta retrotraer la protección efectiva de los derechos de los intérpretes, y SADAIC también fue un tanto más contundente con su comunicado,
y explicó que la música tiene un valor y que lo quieren regalar nuestro trabajo. La canción es una propiedad privada y el autor tiene el derecho constitucional de recibir la compensación económica cuando su obra es utilizada. Dijeron desde SADAIC, fueron un poco más allá. De todas formas, esto comprende que los autores sigan cobrando por sus derechos, lo que hace es desregular la forma en que lo hacen. Estas fueron algunas de las voces que se mostraron en contra de este decreto, pero hubo otras voces que se mostraron a favor de esto. Por ejemplo, el empresario Daniel Greenbank, que hace shows tanto de teatro como de música, trajo a muchos músicos internacionales a la Argentina, explicó que para él esto va a darle un impulso a la actividad. En este 12% que SADAIC cobra, hay algo que es en última instancia, en general, y es bastante, Argentina es un ejemplo bastante típico, que los artistas se autogestionen. Los Piojos, que son compositores de eso, hicieron la plata y se produjeron ellos mismos. Su manager fue el productor. Terminaba el show y determinaba, podía pagarle directamente a los músicos, compositores, ni bien terminaba el show. No hacer el circuito de pagarle a SADAIC para que después de los descuentos volvieran al músico. Y sin embargo, la reglamentación anterior obligaba a pasar por SADAIC. Todo. Entonces, esto va a ser una gran reactivación en las actividades de las economías, agregado a todo lo que derrama en las otras economías, las industrias culturales. Bueno, ahí lo escuchábamos a Greenbank, que además, entre otras cosas, decía que si va a ser, por ejemplo, un show donde hay pantallas y se reproduce algo en pantalla, además hay música, y entre SADAIC, DAC, etcétera, se le va más del 15% del valor de la entrada. Entonces cree que esta desregulación puede darle un impulso al sector y que también puede beneficiar a los artistas que traten directamente con las productoras para cobrar sus derechos sin intermediarios. Habrá que ver ahora en las próximas semanas cómo se lleva a cabo esto y cómo se implementa en la práctica, y también qué decide cada artista hacer con su imagen y sus derechos.